Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Estar Bien. Hoy tenemos un tema espectacular. Lo pidieron ustedes y mucha gente lo pidió, así que quiero temas nuevos como este. Vamos a hablar de trastornos de ansiedad. La ansiedad me ganó y trastornos de ansiedad. Ahí está, tengo 2 capas acá que van a hablar del tema, así que si querés pedir algún tema, suscríbete o mandanos un mensaje y acá estamos. Y si después te queda alguna duda, las profesionales que están acá también te pueden ayudar a clarificarlas. Estamos con la licenciada Flavia Ceruti, ella es licenciada en psicología, maestra en innovación educativa con experiencia en el tratamiento de ansiedad, ataque de pánico, TOC y dificultades vinculares. Trabaja con un enfoque activo y breve basado en la evidencia, acompañando a quienes atraviesan difíciles momentos para poder recuperar su bienestar y sentirse en control nuevamente. Muy bien. Y estamos con la licenciada Nadia Russo. Ella es licenciada en psicología, docente universitaria, más de 10 años de experiencia clínica en formación y especialización en psicología clínica desde la corriente psicoanalítica. Me encanta porque tenemos un TCC y una... Claro, el debate. Bueno, vamos a arrancar con vos, Flavia. Sí. ¿Qué sería tener un ataque de ansiedad? Un ataque de ansiedad. Bueno, primero vamos a definir qué es, cuáles son los síntomas de la ansiedad, del pánico. La ansiedad y el pánico se manifiestan tanto a nivel cognitivo como también a nivel físico, ¿no? Tenemos a nivel cognitivo, por ejemplo, las rumiaciones, las preocupaciones. Rumiación sería... Rumiación, es como ¿viste? ¿Qué sería? La vaca cuando come, que sí, eso se llama rumiación. Sí. De ahí viene el término rumiación mental que utilizamos. O sea, que estás todo el tiempo darle vuelta al asunto, exacto. Perfecto. Y a nivel físico es donde más lo vemos en general en los ataques de pánico, ¿no? Tenés lo que es hiperventilación, eso es lo más frecuente, respirar cortado, superficial, así, ¿no? Que eso es lo que primero aprendemos a trabajar, porque con eso podés desarticular también un ataque de pánico. La respiración es algo que está muy relacionado con la ansiedad. Después, otros síntomas, la taquicardia, la visión borrosa, el mareo, síntomas gastrointestinales, tendencia al catastrofismo, me voy a morir, me va a pasar algo malo, no voy a soportar, y una necesidad de escape inmediato, ¿no? De evitación. Cuando nosotros hablamos de un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, es algo que se da de manera así como súbita, ¿no? Repentina, y se da como con un pico muy alto de una emoción que en general es miedo, ¿no? Después, cuando hablamos de ansiedad generalizada, cualquiera de esos síntomas pueden pueden estar de una manera más prolongada en el tiempo y se acompaña con preocupación en general. La ansiedad generalizada es un síntoma y es un mecanismo que mantiene la ansiedad, ¿no? Al mismo tiempo, las dos cosas, la preocupación es algo muy característico de la ansiedad generalizada. La preocupación constante. La preocupación, exacto. Estar utilizando la preocupación como mecanismo de afrontamiento de una emoción fuerte que me provoca un pensamiento, ¿no? ¿Y qué me puede causar un ataque de ansiedad? ¿En qué situación puedo estar yo para decir, ay, estoy con un ataque de ansiedad? En cualquier situación. Digamos, por ejemplo, el ataque de ansiedad se da en personas que somos sensibles, no todas las personas estamos predispuestas a tener ataque de ansiedad, en personas que somos sensibles en situaciones de estrés. Entonces, por ejemplo, en algún momento tenemos taquicardia, ¿no? Un poquito de taquicardia o nos sentimos un poquito mareados y podemos catastrofizar eso que nos está pasando, ¿no? Pensamos que nos va a pasar algo muy grave, algo difícil de sobrellevar. ¿Existente o inexistente esto? ¿Existe o me lo imagino? No, es una desregulación del sistema nervioso que hace que nosotros pensemos de una manera distorsionada. Esa manera de pensar distorsionada, por ejemplo, algo que nos pasa, que
por ahí hay muchas, por ejemplo, extrasístoles, ¿no? Personas que tienen una extrasístole, que es algo que en general es benigno. No estoy diciendo que siempre es benigno, por favor. ¿Qué sería una extrasístole? Es decir, sentir como unos latidos raros en el corazón. Ajá. Y eso por ahí puedes decir, uy, me va a dar un paro cardíaco, ¿no? Y cuando uno se pone en ese estado de alerta, el pensamiento lo que hace es que nosotros nos activemos. Cuando estamos en situación de estrés, lo que sucede es que nuestra amígdala, que es una parte, es una estructura del cerebro, ¿no? Que está implicada en el procesamiento del miedo y la ansiedad, se hiperactiva, y lo que sucede es que desencadenamos todos los mecanismos de supervivencia. Entonces, dejamos de pensar con nuestra parte del cerebro racional y está trabajando solamente nuestro cerebro, prácticamente nuestro cerebro emocional. Por eso, por ahí hay muchas situaciones en las que sabemos que no nos va a pasar nada. Por ejemplo, supongamos que una persona que tiene miedo a la altura sabe que no se va a caer, que va a poder salir de ahí, pero no puede dejar de pensar como si se estuviera cayendo, ¿no? Es como una cosa que, como que nos gana la mente. O por ejemplo, se me viene la idea, una vez que una persona íbamos en un ascensor y hizo un ruido el ascensor, se paró un minuto y ya empezó, no puedo respirar, no puedo respirar. Claro, exacto. Pensando que el aire ya se había agotado, exacto, y hacían 2 minutos que estábamos en el ascensor. Aunque esa eso sería un ataque de ansiedad. Esa persona racionalmente entiende que el aire no falta, pero no puede dejar de pensarlo de esa manera. Porque está desregulado el sistema nervioso, perfecto, lo que hace que se active la parte emocional del cerebro. Perfecto. El ataque de ansiedad es a partir de una edad determinada, es en hombre y mujer, un niño puede tener un ataque de ansiedad. Sí. ¿Cómo sería? No, sí, digamos, como te decía, las personas sensibles en situaciones de estrés, esto no distingue de edades ni nada, ¿no? Hay personas que no son tan sensibles, digamos, pero hay personas que somos más sensibles, tenemos un cableado más sensible en el cerebro, y eso hace que estemos más predispuestos a tener este tipo de desregulación, ¿no? Uh-huh. ¿Esto se hereda? En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos son desórdenes emocionales aprendidos. Uh-huh. Y puede haber que en una familia sean todos, en un momento... El contexto nos influye, por supuesto, sí, claro, si todo el tiempo. Por ejemplo, en una situación determinada y es como un estresazo, podemos tener un grupo de gente que tenga un ataque de ansiedad como masivo, puede haber, colectivo. Pero bueno, esto que me preguntas, no, o sea, te lo digo, sí, siempre el contexto nos influye. Si vos estás todo el tiempo con personas que están como alteradas emocionalmente, es muy difícil que puedas vos mantener, no es imposible, pero es muy difícil que puedas mantenerte en eje. No sé si a eso va la pregunta. Sí, más o menos. Es para ir identificando, para que la gente vaya sabiendo más o menos cómo identificar. Vamos a seguir hablando de la ansiedad, pero cómo ir identificando desde la TCC, desde la corporalidad, qué nos puede pasar. Identificarlo y ver o a nosotros o a alguien que tenemos cercano. Es muy importante hablar del tema. Por eso te decía lo del tema. Ascensor. Cuando yo vi que esta persona se empezó a descompensar, es como que le ves cambios físicos que decís a esta persona, no es que no le está pasando bien, algo le está pasando. Cuando me invitaron me pareció re importante. ¿Por qué? Porque es un tema que las personas que hemos pasado por estas cosas, las hemos transitado por el cuerpo, cuando te sucede, vos no sabés qué miércoles te está pasando. Sentís que el mundo se viene abajo, sí. Y después vas a buscar ayuda. Y por ahí vas a una guardia y te hacen un montón de estudios que no dicen nada y la gente te dice calmate y eso te frustra más. Y no hay información. Entonces muchas veces las personas se ven identificadas, dicen, uy, esto me pasa a mí, ¿no? Claro. Es una desregulación del sistema nervioso, tenés que trabajarlo. Sí. Buenísimo. Como la cordobesa planteó así, ya está. Muy bien. Y dijo. Bueno, a ver, Nadia, entonces, desde el psicoanálisis, ¿cómo se encara un ataque de ansiedad? Bueno, primero entender que desde el psicoanálisis la ansiedad es la manifestación somática de la angustia, ¿no? Entonces, la persona previamente vivió una situación muy angustiante y la ansiedad es como un mecanismo de defensa, de pseudo control, porque no tenemos control de nada, que me va a avisar que algo malo puede llegar a suceder, ¿sí?
una persona que está en ansiedad tiene su cabeza ubicada en el futuro, ¿sí? Entonces, lo que le sucede es que se imagina diferentes escenarios que son irreales porque en realidad todavía no pasaron. Pero lo que busca la mente es el control de la situación para que no me vuelva a enfrentar a algo que me resulte sorpresivo, ¿sí? Porque la sorpresa es lo que me puede llevar, por ejemplo, a una situación traumática y a un desborde de angustia, ¿sí? Entonces, la ansiedad anticipada es eso, es, como decía mi compañera, es empezar con la rumia mental, que quiere decir pensar un montón, con la finalidad de poder imaginarme algo que pueda suceder para, ¿no? Ponerle, para amortiguar el golpe si llegara a suceder. Uh-huh. ¿Y cómo se trabajaría desde el psicoanálisis una situación como la que estábamos hablando, de que de repente empezás a sentirte mal, que empezás a tener, y no es una vez, ya empiezan a no ser tan aislados los ataques y te das cuenta que cualquier situación que te saque, que te desregula, a lo mejor, o estás en una situación determinada, vas caminando por la calle, pasa algo y empezás a pensar que te van a asaltar y ya te empiezan a invadir pensamientos invasivos que no puedes sacar. Bien. ¿Cómo se trataría? En primer lugar, una persona, porque desde el psicoanálisis decimos, bueno, hable de lo que le pasa, ponga palabras. Por supuesto que si una persona está en situación de crisis, no le podés preguntar por qué crees que te pasa esto, ¿qué? Claro. Entonces, digo, de ahí me parece que un enfoque cognitivo, no el enfoque cognitivo-conductual como técnica, sino el poder utilizar la posibilidad de ejercicios de respiración para que la persona vuelva en el aquí y ahora, ¿no? O sea, primero la respiración, el después mindfulness, Kabat-Zinn. Exactamente. Eso ahí ustedes dos coinciden. Están de acuerdo, sí, genial. Sí. ¿Qué diferencia hay entre angustia y ansiedad? A ver, como decía al principio, la angustia es una sensación displacentera que es difusa. ¿Qué quiere decir? Que desconozco las causas. Es decir, yo estoy angustiado, pero no me doy cuenta ante qué. Por supuesto que después, en el marco de un tratamiento, vas a ir descubriendo qué fue lo que te desencadenó esa... Pero eso es algo que me pasó. Entonces, eso es algo que te pasó, exactamente. Okay. No, es algo que me pasa, porque yo hoy tengo... un hecho que me pasó. Exactamente. Okay. Porque digo, las consecuencias, los efectos están en el presente. Yo vengo porque ahora estoy angustiada y esta angustia me trae determinadas disfuncionalidades en mi vida cotidiana. Perfecto. ¿Sí? La ansiedad tiene que ver con esta manifestación de la angustia en el cuerpo, ¿sí? Entonces ahí voy a tener la respiración entrecortada, tensión muscular, dificultad para concentrarme, trastornos en el sueño. Es más una cuestión física. Uh-huh. Le pregunto a las dos, licenciadas, ¿qué importancia tiene el contexto? O sea, hoy nosotros, Argentina, vivimos en una situación tal vez económica para muchas personas más complejas, para otras menos complejas. Bueno, como vimos en nuestra vida toda la vida, ¿no? Que uno tiene como altibajos económicos. ¿Eso nos hace estar en algún nivel de alerta especial? Por supuesto. Sí, sí. Hace poco tuvimos en Alemania con mi pareja y yo digo, acá me cago de hambre. Porque cuando todo funciona, ¿no? Cuando todo funciona, la sociedad funciona bien, los niños son queridos, amados, o sea, no se niega que estas cosas vienen de vivencias tempranas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que sí, estamos en eso también estamos de acuerdo. Pero por supuesto que el contexto influye. El contexto influye. Sí, nosotros lo que decimos desde el psicoanálisis es que es como un combo. Tiene que ver, digo, la sintomatología, el efecto, aquello que te lleva a consulta, tiene que ver con tus vivencias pasadas más las vivencias actuales, es decir, el contexto. El contexto más mis experiencias me van a más la posibilidad que yo tenga de poder resolver o no, porque aquí frente a determinada situación cada una de nosotras va a reaccionar de manera diferente. Con las herramientas que cada uno tiene. Con las herramientas que cada uno tenemos. Entonces, la composición de estos tres factores es la manera en que puede desencadenar determinada crisis. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando pasa algo que nos provoca como mucha alegría? Ahí y algo bueno que nos puede suceder. ¿También podemos tener un trastorno de ansiedad o es solamente con la connotación negativa?
No decís manía. ¿No? Pregunto. No sé, estoy preguntando. Bueno, la manía es una la exaltación contracara del humor, sí. ¿La No, contracara? es la de la contracara ansiedad? de la depresión, en realidad. Ok. ¿Pero Eh, una persona puede estar maníaca y depresiva? sí, una bipolaridad, Ok, entonces, ¿la persona puede tener ansiedad sí. por algo positivo? Por supuesto que sí, Ah, sí, ok. estamos hablando de desórdenes emocionales. Lo O sea, para lo lindo... No importa la valencia, es un desorden. Ajá. Pero sí, pero hablemos no que está siempre equilibrado. tiene que ser una cuestión de pico, ¿sí? No porque yo tenga una alegría por algo positivo que me pasó, me puede desencadenar una crisis. Te hago una pregunta, por ejemplo, Nadia. A ver, te van a hacer... hay dos personas que pueden tener un puesto laboral, ¿no? Vamos a poner esa Sí. situación. Y entonces estás una semana como a prueba, sabiendo que te están escaneando durante todo el día a ver si vas a obtener ese puesto, que te va a dar mejor sueldo, que va papá, y vas a escalar en un montón de cosas positivas. ¿Eso te puede generar un trastorno de ansiedad? Sí, por supuesto, la persona está en un escenario, está siendo vista, Ajá. está siendo expuesta. Y también ahí, digo, cada persona se manejará de diferente manera en relación a cómo vive la exposición. Ujú, Hay personas que les encanta y hay personas que se tensionan demasiado. ujú. Y esto uno puede desde chico en la familia, con los niños, tratar de que esa ansiedad, por ejemplo, no sé, le pones 5 chiches y el nene no sabe con cuál jugar, ¿no? Y es como que les despierta una inquietud. No es lo mismo que si le pones uno, terminamos con este, guardamos, jugamos con otro. Eso en un ejemplo mínimo de un niñito jugando. O sea, eso exponencialmente hace que la persona sea más ansiosa o no. Por supuesto. Yo creo que tiene que ver más con el factor contención que le puede brindar la madre o quien cumple esa función, ¿no? Me parece que en el caso de los niños tiene que ver mucho con eso. Porque el niño nace con ansiedades. Ujú. Y quien le va a digerir las ansiedades va siendo la madre, ¿no? Que le va poniendo palabras. Bueno, esto te pasa por esto. Le va haciendo comprender lo que le pasa. Ujú. Entonces, si al lado esa función materna, o digo, quien cumpla la función, es una persona que le pueda transmitir calma, y por supuesto que va A a ser... pesar de la dificultad de elección, Sí, Sí. sí. Sí, yo con respecto al tema del estrés, me voy para atrás. El estrés es un factor que multiplica la probabilidad de ocurrencia de estos desórdenes emocionales, cualquiera de los que estamos hablando. o sea, de la situación Si que uno una está, si uno persona ya viene con un- sensible en situación de estrés tiene más probabilidad de que le ocurran estas cosas. Ahora, cuando hablamos del tema de esto que vos decías, sí, en general son mecanismos aprendidos, sí. Si no había tiempo para vos en tu casa, si era todo resolver inmediatamente, si es todo ya, ¿no? Uno aprende a comportarse de esa manera. Nosotros hablamos más de mecanismos aprendidos, ¿no? Ellos hablan de otros factores, pero sí son mecanismos aprendidos que se pueden desaprender. Ujú. Qué tema interesante. Bueno, nuestras redes ya sabes cuáles son, @GooglePlay, van a salir ahí en pantalla, y la de las profesionales también, así que cualquier duda que tengan al respecto, que quieran consultarnos, lo pueden hacer. Si tuviesen que decirle a una persona que ya empieza a sentir una incomodidad, no llega a un trastorno de ansiedad, pero siente que no está como siempre, ¿qué debería hacer una persona desde el TCC y desde el psicoanálisis? Yo le recomendaría que haga una entrevista psicológica para que pueda explorar si hay alguna situación a trabajar de su historia. Si, por ejemplo, si hubo un evento desencadenante, un duelo, una separación, una Sí, pérdida. Sí, porque siempre ese síntoma es efecto de algo. Ajá. Entonces hay que... el síntoma se disuelve desde el psicoanálisis cuando podemos descubrir los motivos que lo desencadenan. Perfecto. Y bueno, nosotros trabajamos mucho. Lo primero que tenés que hacer es regular el sistema nervioso. Si no Ujú. regula el sistema nervioso, como te decía,
tu cerebro racional no va a trabajar, No va a trabajar. entonces lo primero que tenemos que hacer, si la persona viene durmiendo poco, que eso también hay muchísimo, ¿no? Y eso Personas escala, que- ¿no? Uf, Claro, la trabajar en persona la higiene del descansa sueño. mal, Claro. Pero claro, después se es que, levanta- si vos no dormís la cantidad de horas que tenés que dormir, tu cerebro no va a funcionar Pero a bien. veces dicen, no puedo dormir, doctora, licenciada, no puedo dormir. Bueno, hay que trabajar en higiene del sueño, trabajamos en eso, en higiene del ok. sueño, alimentación, descanso, actividad física. ¿Qué tiene por que ver Dios, la actividad física? ¿Por qué hace bien? Sí, porque es el antidepresivo menos conocido y es muy buen estabilizador emocional, Ajá. antidepresivo. Pero una persona Nosotros que tiene generamos ansiedad está endorfina. deprimida. ¿Cómo? ¿Una persona que tiene ansiedad está deprimida? Y cuando hay desórdenes emocionales no tenés uno solo, ¿no? Los diagnósticos se solapan, tampoco Claro, nosotros claro. no trabajamos con No diagnósticos cerrados. necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Ajá. Bueno, ahí Pero eso me pues, gustan las diferencias. a ver, no estamos hablando de un caso puntual, digamos, en general, encontrás un poquito de cada cosa, ¿no? Ujú. Como, sí. Perfecto. Es un desorden La emocional. diferencia en las dos terapias es que una va más a lo corporal, a la corporalidad. No, esa, digamos, como primera medida regulamos. Y después trabajamos en cuáles son las causas. Que, por ejemplo, para ello, las causas vienen, que nosotros no negamos esto. Las causas son aprendidas en nuestra primera infancia. Por ejemplo, muchas veces las personas que han sido sobreprotegidas, no es siempre por falta de afecto, por desprotección, a veces son muy sobreprotegidos y creces con una creencia central de vulnerabilidad, lo que hace que después no te puedas desenvolver, ¿no? Entonces, por exceso, por defecto, eso no se niega, pero la causa hoy de tu problema está en la manera en la que vos pensás, en cómo pensás el mundo, las cosas que Entonces, te suceden, claro. cómo te pensás vos, Claro. ¿no? Viene de allá, por supuesto que viene de allá, pero lo aprendiste y lo tenés que desaprender. La ideal es la combinación, ¿no? Porque atacamos por un lado lo físico, digamos, el aquí y ahora, y por otro lado el psicoanálisis va a buscar el origen. Va a buscar el origen, por supuesto que, a ver, desde el psicoanálisis muchas veces hacemos una derivación psiquiátrica cuando el síntoma es tan desbordante que no puede ser funcional. Por ejemplo, una persona que no puede salir de la casa porque tiene miedo al contacto con las personas, y por supuesto que hay que hacer una consulta psiquiátrica a ver si es necesario medicación para que pueda ser funcional, pero que esta medicación tampoco no obture la palabra, ¿no? Que le permita salir y después venir al consultorio, y ahí sí trabajamos. El entrelazo de las terapias, lo integrativo, ¿no? En un punto Sí. es como abriendo la cabeza para tratar de que el tratamiento sea, aparte para cada persona es única. Sí. Por supuesto, ¿No? Sí. sí, Hay gente claro. más sensible, Sí. tiene que ver también con el entorno, tiene que ver la edad. Alguna predisposición genética también. Sí, y eventos sufridos, ¿no? Unas personas, me imagino, los profesionales que han tratado los chicos de las guerras de Malvinas, posguerra, los ataques que han tenido a gente de la misma edad ahora que no han sufrido No eso. hace falta ni siquiera. Yo, por ejemplo, cuando era chiquita, tenía 4 o 5 años, un día de lluvia, vivía en el campo. Sí. ¿No? Y había una botita pampero ahí tirada, y yo salí a jugar con mis hermanos corriendo, ¡pap! La pisé, desarrollé una fobia tremenda a los sapos. Tremenda. Porque tenía un sapo dentro de la bota. Claro, lo pisé, tenía un sapo, claro, tenía un sapo enorme adentro de la bota. Y bueno, eso, por ejemplo, eso es una cosa un miedo aprendido en un solo evento muy traumático, ¿no? Que eso después lo trabajas con exposición, tenés que hacer el camino contrario, en lugar de seguir evitando a los sapos, tenés que exponerte una y otra vez. Por supuesto que tenés que tener las herramientas, y en cómo un hacerlo, contexto. ¿no? Y Y depende así. cada quien, porque no cualquier paciente puede bancarse, exponerse a una situación que le genera mucho miedo. Claro. Hay que ver quién está preparado para ese tipo de técnicas. Claro, y hay que trabajar para eso, por supuesto. Claro. Y desde el psicoanálisis, ¿cómo se trataría eso? Una fobia, en este caso estamos hablando de una fobia, tiene que ver con un miedo interno, una angustia interna que la proyecto en un objeto que es externo, que no es potencialmente peligroso, ¿no? Porque
de repente no voy a tener fobia a un tigre, que todos le vamos a tener fobia a un tigre. Eso sería miedo. Claro, es un miedo racional. La fobia es un miedo irracional, ¿no? Claro. Entonces, detrás de ese miedo, en realidad, hay un peligro que es interno y que también hay que desarmar. Qué bueno, claro. Bueno, es muy interesante porque si bien los caminos tal vez no sean los mismos, el fin es que la persona, las dos coincidan, sea funcional y que pueda seguir con su vida. Por supuesto. Eso es. Ay, sí, y hay claro. momentos en la vida en que uno va a tener con el contexto más estrés o menos estrés, ¿no? Y también la situación que esté vivenciando. Y desde la respiración, las dos dijeron que la regulación es la respiración. Ahí estamos de acuerdo, para las dos es la respiración. Imagínate una persona con un ataque de pánico. Nosotros decimos, bueno, ataque de pánico o crisis de angustia. Un ataque de pánico es una angustia desbordante. Ujú. En ese momento, nosotros como psicoanalistas no podemos decir, bueno, a ver, ¿qué se le ocurre con esto que le está pasando? No, hay que, por supuesto, compensar a la persona, y lo más efectivo son ejercicios de respiración, ¿no? A ver, mírame, hace contacto visual, vamos a hacer una respiración, inhalá, contené, exhalá varias veces, hasta que desde la respiración se va a compensar. Llevar al cuerpo. La respiración torácica en general, cortita, cortada, superficial, es la que tenemos cuando tenemos ansiedad elevada, y es la que activa más todavía el sistema nervioso y se desata. Muchas veces las personas piensan que se van a desmayar, pero en realidad lo que están teniendo mareo por hiperventilación. Está muy relacionada la ansiedad, y la respiración diafragmática es la respiración que activa la rama parasimpática, la rama de la relajación por excelencia. Y bueno, yo trabajo que el paciente la practique a diario, ¿no? Porque cuando viene la crisis y quieren practicar algo que no hicieron nunca, es muy difícil usarlo como herramienta. La meditación o el pensamiento. Sí, por los supuesto. dos trabajan. Meditación y atención plena al momento presente, sin juzgar, eso también se trabaja. Bueno, por ahí supuesto. están de acuerdo, escucha flotante, Sí, ¿no? Sí. Y atención plena y ser empáticos con el paciente, y primero, entonces los dos coinciden que hay que estabilizar a la persona. Sí. O sea que la gente que lo está viendo, si tiene alguien con ataque de ansiedad, lo primero que hay que hacer es tratar de tranquilizarlo, que a veces no es fácil. Sí. No, por Y supuesto. tampoco agarrar el objeto o lo que sea, Sí. no da miedo, porque hay Y gente hay algo que puede dijo la pasarlo muy bien. licenciada, que es, no hay que decirle calmate, ¿sí? Porque la persona en ese momento siente que se va a morir o que se va a volver loca. Sí. Más bien, frases como estoy acá, te voy a acompañar, no te vas a morir, me parece que son más funcionales Que calmate. Ahí también coinciden. Claro. ¿Contacto sí. físico o no? Sí, yo te cuento qué hago, me suelo poner las manos sobre los hombros, ¿sí? Ujú. Como una especie de... Claro, también el psicoanálisis más contención. ortodoxo Sí. era como sin contacto, pero Contacto virtual. contacto. Te abrazo a la distancia. Si no estás en... Y trabajo virtual Trabajo principalmente. Claro. Casi no Claro. trabajo. ¿Y se puede lograr una buena contención a nivel virtual? Sí, no, porque además no se trabaja. Sí, obviamente, contención siempre desde la palabra, desde la escucha, ¿no? Desde la empatía, obviamente, claro, por supuesto. Pero vos lo que trabajas en que el paciente sea autosuficiente, que pueda regularse, que pueda aprender qué es lo que tiene. Primero es un montón aprender Explicarle qué es lo que tiene, explicarle- cómo funciona y cómo aprender a desactivarlo, desarticularlo. No de así, lo desactiva. No, tenés que cambiar hábitos, tenés que cambiar creencias, tenés que cambiar muchas cosas, ¿no? Tenés que responder diferente a determinadas situaciones. Perfecto. Conocerse a sí mismo, ¿no? Como La idea la es frase que pueda ser autosuficiente, que no tenga que volver a terapia por lo mismo, ¿no? Que pueda aprender a manejar sus emociones, a gestionar sus emociones. Muy bien. ¿Y cómo sería ante una situación que vos ves que un paciente tiene tendencia a refiere que tuvo esa situación de ataque de pánico? Y que son repetitivos. Sí, ¿cómo se abordaría desde el punto de vista de bueno, psicoanálisis? primero
hay ataques y ataques, ¿no? Hay algunos que requieren medicación, otros hay que reforzar la terapia en vez de una vez por semana, tal vez 2. Y nosotros iniciamos un camino de ir descubriendo, ¿sí?, qué está detrás de estos síntomas que vos hoy tenés en el presente, ¿no? O alguna situación en el pasado que fue muy traumática y que algún ejemplo, algún color, algo que viste, un olor puede ser, un una olor, música. sí, porque recordamos con el cuerpo también, una música me puede llevar, ¿no? Son elementos adyacentes a la escena original, ¿sí? Me pueden conectar automáticamente con la primera y me desencadena ese ataque, ¿sí? Perfecto. Entonces, es un camino que es un poco más largo, pero que apuntamos a desarmar la enfermedad y no el síntoma, porque el síntoma cae cuando podemos resolver el cuadro. La situación. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Qué placer. No se han Gracias peleado. a vos. Así que un gusto tenerla. Cualquier cosa, sí, saben que estamos acá y que escuchamos preguntas porque los temas que ustedes quieren nos interesan. Hasta la próxima.